Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Isaías capítulo 28, versículo 16. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Por tanto Jehová, el Señor, dice así: Aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Vamos a estar hablando y comentando y exponiendo que la iglesia no fue fundada, sino que la iglesia es consecuencia de la fundación, esto es Cristo. La iglesia es consecuencia de haber creído en Jesucristo. La iglesia es consecuencia del sacrificio de la obra redentora de Cristo. Se dice por ahí que la iglesia fue fundada por Jesucristo. Jesucristo no fundó ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir la ley, vino a cumplir los mandamientos, a eso vino Cristo, no vino a fundar una religión, no vino a establecer un grupo, Él vino a cumplir la ley. Por medio de ese cumplimiento de la ley, se ofreció a sí mismo, como dice allí en Hebreos 1:3, que ha purificado nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias a ese sacrificio, a esa obra redentora, a esa fundación de Dios, porque el que funda es Dios. Y vamos a ver algunas traducciones, traducciones distintas, Biblias que traducen el mismo pasaje, y vamos a ir viendo que Dios es el que funda. ¿Qué es lo que enseña el catolicismo romano? Que Cristo fundó una roca y esa roca es Pedro. Cristo no vino ni a establecer ni a nombrar sacerdotes, no vino a poner a ningún papa, no vino a fundar ninguna iglesia. Cristo vino a dar la vida por la humanidad, vino a cumplir con los mandamientos. Por medio de esa obra, el Padre acepta la obra, acepta el sacrificio, y debido a eso todos los que creen en Él tienen salvación. Dice el Salmo 118, versículo 22, dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es esa piedra? Esa piedra es Jesucristo. ¿Quién es esa roca? Esa roca es Jesucristo, no es Pedro. Ya lo hablé mucho en mi video, pero se puede explicar un poco más, que Cristo no vino a establecer ni a fundar ninguna piedra, porque Él es la piedra, Él es la roca, fundada ¿por quién? Por el Padre. El Padre es el que, como dijimos anteriormente, Él no vino a ordenar sacerdotes, porque ya había un sacerdocio. Él vino a cumplir, Él vino a obedecer al Padre en todo. Esto es lo que vino Cristo. No vino a fundar ninguna iglesia, ni a poner sacerdotes, ni a fundar una religión, como dice falsamente el catolicismo romano. No es verdad que Cristo vino a fundar una iglesia, sino Cristo sería como Mahoma, sería como Buda, sería como cualquier líder religioso, el fundador de los testigos de Jehová, el fundador de los mormones, el fundador... No, Cristo vino a dar la vida por la humanidad y a cumplir la voluntad del Padre, a ofrecerse a sí mismo. Por eso dice en 1:3, como ya dijimos, que Él purificó nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra del Padre. Entonces la roca es Cristo, no es Pedro. Sabemos que es ambigua la doctrina católica, porque dice las dos cosas, como dijimos ya muchas veces. Es una doctrina ambigua que dice, bueno, Cristo es la roca. No niegan a Cristo como la roca y dicen, está bien, Cristo es la roca, pero Pedro también es la roca. Ya lo dijimos que ese es el mismo espíritu de Satanás, como dicen también de las Escrituras. Está bien, las Escrituras son infalibles, pero no solamente las Escrituras son infalibles, la iglesia también es infalible. Y así sucesivamente. Satanás le dijo a Dios, está bien, vos sos Dios, como dice en 28:2.
de Ezequiel en adelante, y en Isaías 14. Vos sos Dios, pero no sos el único Dios. Entonces, el universo se paraliza ante esa declaración de que no solamente hay una roca, sino que hay dos rocas. Y ese es el punto, y ese es el problema, cuando se dice que Cristo vino a fundar una iglesia. No, Cristo no vino a fundar ninguna iglesia. La iglesia es consecuencia de creer en Cristo. ¿Por qué Cristo no fundó? ¿Por qué Cristo, para que la iglesia, por eso dice la palabra en 20:28, dice que Él compró a la iglesia con su propia sangre, de Hechos, con su propia sangre. Entonces, si no hay derramamiento de sangre, no hay iglesia. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Si no hay derramamiento de sangre, no hay Espíritu Santo y fuego. Si no hay derramamiento de sangre, no hay limpieza, no hay purificación, no hay santificación, no hay lavamiento. Entonces, si Cristo allí en 16, 18 y 19, o del 13 al 19, como usted quiera, fundó la iglesia, es absolutamente falso. Porque es como querer comprar una empresa sin dinero. Cristo no tenía para ofrecer. O sí la tenía, pero no la ofreció en ese momento. Eso es absolutamente falso. Lo que hubo allí, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Los discípulos le dijeron, bueno, algunos dicen que sos Jeremías, otros dicen que sos Elías, o Juan el Bautista, o alguno de los profetas que ha resucitado. Entonces Jesús le hace nuevamente la pregunta, porque esa es la columna vertebral de la conversación, Cristo. Por eso de la pregunta que hace Cristo se deriva todo. Cristo dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Los discípulos responden, pero Jesús va mucho más y les dice, pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Yo sé que el mundo me tiene como un hombre, yo sé que el mundo no cree, yo sé que los que creen son ustedes, pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Y ahí estaba el kit de la cuestión. La pregunta que Cristo hace, dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? ¿Y quiénes dicen ustedes que yo soy? Eso era lo importante y eso es el Evangelio, saber quién es el que murió en la cruz, estuvo 3 días en el Hades y resucitó, y ahora está a la diestra del Padre. ¿Quién es? Él es nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces, dice que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice, bien has dicho, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, lo que allí hay no es ninguna fundación, sino que hay, como dice, vamos a leer, dice 16:13, dice, de Mateo, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí está todo, en esa pregunta. Ellos lo derivan en la iglesia y en Pedro, no tiene nada que ver, el centro. Por eso el Señor dijo, escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Qué es la sola Escritura? Apoyarse solamente en lo escrito, que es el documento. El catolicismo romano quiere vivir en el aire, sin documentos, sin palabra de Dios inspirada. El catolicismo, ¿por qué? Porque son idólatras, porque quieren divinizar al hombre, porque quieren divinizar a la iglesia, divinizan a los sacerdotes, falsos sacerdotes católicos. Todo lo divinizan, hasta un rosario lo divinizan, un escapulario lo divinizan, un purgatorio lo divinizan, a María la divinizan, todo divinizan. ¿Por qué? Porque son idólatras. Acá hay uno que es divino, humanado, que es Jesucristo. Entonces la conversación comienza. Entonces Jesús está con sus discípulos y les pregunta, y esa es la columna vertebral de todo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Los hombres yo sé que dicen que soy un profeta, un gran profeta, Juan el Bautista, pero yo quiero saber qué dicen ustedes, porque ustedes son mis apóstoles. Ustedes son los que le van a dar testimonio al mundo de quién soy yo. ¿Por qué? Porque hay una autoridad, se puede decir, delegada de Jesucristo a los apóstoles.
en base a los dichos de los apóstoles y a los escritos de los apóstoles, depende de la humanidad, la salvación de la humanidad. Por eso dice allí en Juan 17 que por la palabra de ellos alcanzarán salvación la humanidad. Pero ¿cómo van a alcanzar salvación si ellos se van a morir? O sea, la generación de ellos, por supuesto, el círculo, porque eran otras épocas, no es como ahora. Si ahora fuera en la época de los celulares, los apóstoles harían videos, harían de todo, y se podría decir, pero en esa época era todo muy limitado, era muy limitado todo. Entonces, ¿cómo, aunque sea en esta época, porque tarde o temprano se van a morir los apóstoles, y eran ellos los que tenían la autoridad, porque el Señor dijo, el que los oye a ustedes, a mí me oye, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe, el que los desecha a ustedes, me desecha a mí y al que me envió. Entonces, en los discípulos estaba toda la autoridad, pero Él, Jesucristo, es la roca, Jesucristo es la piedra angular, Jesucristo es la piedra preciosa. Jesucristo es la piedra de cimiento estable. Él es la piedra, no Pedro. Porque ahí mismo le dice, y ahora vamos a ver, dice, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, lo veían a Cristo como un hombre, pero se necesitaba esa fe para... y esa ordenación, porque Cristo los había ordenado como apóstoles, entonces ellos se les tenía que revelar, se puede decir, con quién estaban. Estaban con el Hijo de Dios, estaban con Dios. Pero tuvo que venir una revelación que le vino, porque el mismo Andrés trajo a Pedro y le dijo, hemos encontrado al Mesías, perdón. Entonces ellos ya tenían una revelación de que él era el Mesías, pero acá es como una confirmación, se confirma a todos los discípulos, y Jesucristo le da la comisión a Pedro de abrir el Evangelio en Pentecostés y en la casa de Cornelio. O sea, cuando le dice te doy las llaves, le está diciendo te doy la autoridad para que abras el Evangelio a la humanidad, tanto judío como a gentiles. Esas son las llaves. Y la llave la tiene todo aquel que abre su boca y predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque al predicar el Evangelio, las personas pueden conocer a Cristo. Por eso Jesús le dijo allí en 11:52 de Lucas, a los escribas, fariseos, a toda esa gente que tenía controlada las escrituras, ustedes le cerraron las puertas a la gente para que conozca al Dios verdadero. Porque en las escrituras estaba Cristo. Por eso Cristo mismo le dijo, escudriñar las escrituras, porque las escrituras dan testimonio de mí. Entonces dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí está toda la conversación. No habla ni de Pedro, ni de la iglesia, ni que Pedro es el Papa, ni que la iglesia va a ser triunfante. Está hablando de él. Eso es lo importante, Cristo, no Pedro ni la iglesia. La iglesia es consecuencia de Cristo. Si no está Cristo, no hay iglesia. No existiría nada si no está Cristo. Si Cristo no hubiera dado su vida por nosotros, por eso dijimos, por eso no fundó nada ahí, porque para fundar, para establecer, uno tiene que comprar. Uno quiere establecer una empresa, cualquier bien material o una institución, como dice el catolicismo romano, es necesario pagar para establecer, para fundar. Entonces, Cristo tenía que pagar para, se puede decir, fundar la iglesia o comprar la iglesia, como dice en 28. La palabra exacta es comprar. Cristo compró a la iglesia. ¿Por qué se le saca la palabra comprar? Porque la palabra comprar, lleva a una connotación de que hay que pagar. Si se compra, hay que pagar. Por eso ponen la palabra fundar, porque si hablamos de comprar, todos se darían cuenta que tiene que haber un pago, y ese pago se efectuó
En la cruz se efectuó allí los 3 días en la resurrección, cuando Él vence a la muerte y se sienta a la diestra del Padre. Ahí está. Él compró a la iglesia. ¿Por qué la compró? Porque cuando nosotros creemos en Él, somos limpiados, santificados, lavados, justificados de nuestros pecados y salvados. Entonces Él nos compró con su preciosa sangre. Entonces hay una compra, pero esa compra se produce después de la obra de Cristo, no antes, porque en ese momento Cristo, por eso mismo Cristo les pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? O sea que a los hombres lo veían como un hombre común y corriente, hasta que, bueno, Pedro recibe la revelación, los apóstoles reciben la revelación, aunque, como dijimos, Andrés va a buscar a Pedro y le dice, hemos encontrado al Mesías. O sea que Andrés ya, el mismo Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Dios iba revelando y quitando el velo a todos aquellos que tenían la fe en el Mesías. Entonces, el punto es, ¿qué se produjo allí en 16? 13 al 19 de Mateo? ¿Qué es lo que se produjo allí? Allí se produjo una revelación, una confirmación, se puede decir. Aunque ya Juan el Bautista, Andrés y los discípulos sabían que Él era el Cristo, por eso lo seguían, porque Él era el Cristo. Por eso ellos dejaron la barca, dejaron la pesca, dejaron sus oficios. Mateo dejó de ser publicano, digamos, todos dejaron sus oficios para seguir al Mesías. Entonces, allí se produce una confirmación de que quién era Cristo. Pedro dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, se le corrió el velo a Pedro y pudo, quizá no es en ese momento, porque Cristo dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Quizá ya antes, ya como estamos diciendo, ya sabían que Él era el Mesías. No es que se le reveló solamente a Pedro, a todos los discípulos, a Juan el Bautista, se les reveló que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por supuesto, cuando uno es idólatra, bien lo dijo el señor Alarcón, cuando tuvo una discusión con el pastor Villamizán, le dijo, lo que pasa es que yo lo veo con otros lentes, claro, lo ve porque ve una discusión donde el pastor le expuso claramente que Alarcón estaba equivocado. Como Alarcón es un sofista y siempre es una persona astuta, le dice, pero yo lo miro con otros lentes. Es como que alguien le muestra el cielo y le dice, el cielo es celeste. Y los dos estamos viendo que el cielo es celeste. Yo le digo a otra persona, el cielo es celeste. Pero esa persona no me dice, el cielo es amarillo. ¿Cómo que el cielo es amarillo? Sí, porque yo lo estoy viendo con lentes amarillos. Claro. Él lo ve amarillo al cielo. ¿Por qué? Porque lo ve con lentes amarillos. Y aquí el Señor, cuando Alarcón y el pastor Villamizán estaban en esa discusión del pastor Villamizán, lo refutó claramente y le explicó claramente, como se le explica todos los días claramente el Evangelio del Señor Alarcón y a todos los católicos, dice, está bien, tienes razón, pero yo lo veo amarillo. ¿Por qué? Porque tengo los lentes de un idólatra. Yo acá, el cristiano que ve acá, a Jesús dándole, hay una revelación, y Jesús dándole una comisión a Pedro, y nada más. Pero ellos que ven la Iglesia Católica y ven el Papa. ¿Por qué? Porque los ven con lentes amarillos, o sea, con los lentes de un idólatra. Un idólatra, el católico, hasta que no se saque los lentes de idólatra, va a haber papas, va a haber Iglesia Católica, va a haber María Madre de Dios, va a haber purgatorio, va a haber de todo, todo lo que es la idolatría católica lo ve en la Biblia. Por eso se sorprende cuando uno le dice que el catolicismo romano no está en la Biblia. Lo que pasa es que ellos, al tener los lentes de idólatra, ven, pero ¿cómo que no está el catolicismo? Si yo lo estoy viendo, dice, claro, es como los lentes amarillos. Dice, pero el cielo es celeste. No, pero si yo lo estoy viendo que es amarillo, dice. Sacate los lentes y vas a ver que el cielo es celeste. Entonces, cuando la persona se arrepiente de su idolatría, cuando el católico se arrepiente de su idolatría, de su rebeldía con Dios, puede ver las cosas claramente como están en la palabra de Dios. Entonces,
Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué estaba viendo Pedro? Estaba viendo la roca. Eso es lo que vio Pedro. Pedro ni sabe de los católicos, ni se quiere enterar tampoco un día cuando resucite y le hablen de los católicos, porque los católicos ni Dios sabe que Dios no los conoce a los católicos, no los conocen a los católicos. Católicos son el paganismo disfrazado de cristianismo. Eso es el catolicismo romano. Entonces, dice, él le dijo, respondió Pedro, tú eres la roca. ¿Por qué? Porque en 10:4 de 1 Corintios dice, Cristo era la roca, dice, hay una roca que lo seguía, una roca, y esa roca era Cristo, dice Pablo. O sea que Pablo fue al tercer cielo y no lo vio a Pedro como la roca, al que vio como roca era Cristo. Cristo es la roca. Pedro era un hombre común y corriente como nosotros, como ahora Cristo mismo lo va a decir. Por eso es esta conversación tan clara. Pero ¿qué pasa? Cuando uno tiene los lentes amarillos de la idolatría, ve todo amarillo y ve a Pedro como papá, por supuesto. Entonces dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Sí? Dichoso, como le pasó a María también, que era una Macarizo. Y acá Pedro es un Macarios, un bienaventurado. A María le dicen bienaventurada, Macarizo, como alguien que se sacó la lotería entre millones de personas. Por supuesto que tanto María como Pedro eran Macarizo o Macarios. Eran personas afortunadas que habían tenido, si puede decir, la fortuna, la dicha, el privilegio de ser elegidos por Dios para ser María y para ser Pedro. Pero no dejan de ser criaturas, no dejan de ser barro, no dejan de ser seres que tienen tendencia al pecado. Tanto María como Pedro eran de barro, no eran divinos. El problema con la idolatría es que la idolatría diviniza, o sea, deifica al hombre, lo hace un semidios o un pequeño dios, como se dice que son pequeños cristos. Eso es una herejía. No somos pequeños cristos. Somos cristianos, pero no somos pequeños cristos. O sea, que dice que si sos cristiano, sos pequeño Cristo. No somos pequeños cristos. Nosotros somos hijos de Dios adoptados. Cristo hay uno solo. Por eso el Señor dijo en 24:24, dice que en los últimos tiempos vendrán muchos falsos profetas, muchos cristos se presentarán. Y esos falsos cristos son todos los falsos dioses que hay en el catolicismo y en todas las sectas, por supuesto. Entonces, a Pedro, ¿qué hace? Se lo diviniza. ¿Cómo se lo diviniza? Haciéndole como que él puede ser la roca de la iglesia. Si a una persona se la considera que puede ser la roca de la iglesia, se la está divinizando. Se le está haciendo algo, porque nadie puede. Usted imagínese, pone a Pedro y le pone a la iglesia encima, lo aplasta a Pedro. Es como poner una persona y le pone una casa encima. ¿Qué le va a pasar a esa persona? Lo va a aplastar. Y es así con Pedro. Por eso Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Al decirle hijo de Jonás, le está diciendo que Pedro era barro. Porque Pedro le dice, tú eres hijo del Dios viviente. Al decirle que era hijo del Dios viviente, está diciendo que tenía la misma naturaleza del Padre, que era igual al Padre. Por lo tanto, era la roca inconmovible de los siglos, la roca de cimiento estable, la piedra preciosa. Era la piedra angular que los edificadores desecharon. Entonces, es falsa la enseñanza, la doctrina diabólica que dice que Cristo vino a fundar una iglesia, porque si Cristo hubiera venido a fundar una iglesia, Cristo sería un hombre común y corriente. Cristo no vino a fundar la iglesia, Cristo vino a dar la vida por los hombres, por la humanidad. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que va a fundar la iglesia. No, dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el señor Alarcón y los católicos, Plasencia y todo lo demás creen que Cristo vino a fundar? Porque tienen a Cristo como un hombre, como el Hijo de María. Como Hijo de María, de la sustancia de María. Entonces lo tienen como un semidios.
como un hombre divino, y ellos quieren ser como Cristo, hombres divinos, y Jesucristo es el Dios hombre, no el hombre Dios. El catolicismo lo tiene como el hombre Dios, y ellos lo niegan, pero al decir que vino a fundar a la iglesia o vino a dejar una religión al mundo, lo están teniendo como un hombre, porque eso lo hacen los hombres, de fundar religiones, fundar sectas. Eso lo hacen los hombres, pero Cristo era el Dios humanado, el Dios que se hizo carne, el Logos encarnado. Entonces, dice, Pedro vio eso, vio el Dios encarnado, vio a Jesucristo, vio la roca. Y si él vio la roca, ¿cómo él va a ser la roca? Por eso decimos, si Pedro cuando resucite se va a caer de espalda, digamos, si le hablan de los católicos. Porque dice que qué locura se ha inventado el hombre, diría Pedro. Es una absoluta locura. Aparte, Pedro podemos ver en todas las escrituras todas sus falencias, sus debilidades. Por supuesto que fue un grandísimo apóstol, por supuesto. Estuvo con Cristo, tocó a Cristo, habló con Cristo. Cristo le habló, Cristo lo abrazó, Cristo oró por él, como dice, porque el diablo te pidió para zarandearte, para que no te falte la fe. ¿Por qué oró por Pedro? Porque Pedro era el más débil. Los católicos dicen, oró por Pedro, qué privilegio. Oró porque Pedro sabía que Pedro lo iba a negar, que Pedro iba hasta iba a dejar todo. Volvió a la pesca, Pedro. Después Cristo lo vuelve a traer otra vez. El punto es que Pedro nunca dejó de ser apóstol, por supuesto. Pero él en su mente y en su debilidad se le habrá cruzado por la cabeza, pero ¿qué vivimos? Vivimos una locura, habrá dicho. Vivimos una fantasía, un espejismo. Entonces Cristo tuvo que hacer toda una obra de restauración en él, aunque el apostolado nunca lo perdió, por supuesto. Entonces, con esto queremos decir que Pedro era barro, que Pedro era un hombre. Pedro no era la roca es Cristo. Por eso el que funda es Dios, funda una roca, como lo podemos saber en muchos pasajes donde Dios dice que él funda, como dice en 28:16. Yo pongo una roca, una piedra en Sión, piedra preciosa, piedra angular, de cimiento estable. Yo la pongo, pero lo dice Dios. Entonces vamos a terminar con esto y vamos a ver las otras traducciones y algún pasaje más con respecto a que Cristo es la roca que fue fundada por el Padre. El Padre es el que funda. Nosotros somos consecuencia de esa fundación. Pero Cristo no vino. Lo que cree el catolicismo es que Cristo es un hombre que dejó una religión que salva a la humanidad, porque ese es el fin de la religión. La religión es religar, o sea, religar con Dios. Y eso es lo que ellos creen que Cristo vino a dejar. Ellos creen que son otros Cristos, por eso ellos se creen que son otros Cristos. Por eso el cura Toro dijo que Dios le había dejado un regalo a la humanidad, que eran los sacerdotes católicos y la hostia. Usted observe las locuras de esta gente, lo ciega que está, lo mal que está, la doctrina. Esto sí que es doctrina de demonios. O sea, dejar que Cristo vino y dejó otro Dios, o sea, la iglesia. Porque el que es católico se salva. Pero no nos podemos decir todas las locuras que dice el catolicismo, porque dice, hacete católico, volvé a la iglesia católica, y cuando las personas se hacen católicas dicen, bueno, ahora estoy salvado. No. Ahora está peor que antes, si se puede decir, si te hiciste católico. ¿Por qué? Porque ellos tienen prohibido decir que son salvos. Porque si dicen que están salvos, ¿para qué quieren la religión? Por eso el paganismo odia a los cristianos, porque los cristianos estamos salvos. No necesitamos de nada, no necesitamos de ninguna religión, de ninguna hostia, de ningún rosario. No necesitamos de ningún cura, de ningún sistema religioso que nos salve, porque ya estamos salvados. ¿Por qué? Porque somos la consecuencia de haber creído en Cristo. Eso es la iglesia. La consecuencia de creer en Cristo. La iglesia no es una institución. La iglesia no es una organización. La iglesia no es un conjunto de ritos, como dijo Curateca.
La iglesia de Cristo es la consecuencia de haber creído precisamente en Cristo. Eso es todo. Por eso la iglesia de Cristo es invisible. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo son todos aquellos que han creído en el Dios verdadero, en Jesucristo, en su precioso sacrificio, en su grandioso, glorioso sacrificio. Esa es la iglesia. No el que se dice ser católico, se dice ser mormón, testigo de Jehová, lo que sea. Esos son simples religiosos que no tienen salvación, porque el único que salva es Jesucristo, como dice en 4:12 de Hechos, porque no hay otro nombre en el cielo o debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo podemos ser salvos, solamente creyendo en esa roca de fundación que es Jesucristo. Esa roca la fundó el Padre. Jesucristo no fundó. Lo que cree el catolicismo es que Jesucristo fundó una roca y esa roca es Pedro. Esa es la distorsión diabólica de esta religión pagana. Entonces, respondió Jesús: bienaventurado es Simón, hijo de Jonás. Cuando Jesús le dice hijo de Jonás, le está diciendo que vos no sos roca, Pedro. Y le está diciendo Jesús a la humanidad: bien ha dicho Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque eres un privilegiado de estar frente al Hijo bendito de Dios. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Pedro le dijo: tú eres hijo de Dios, eres la roca, eres roca, la roca maciza, la peña, la petra. Petra es roca maciza, peñasco. Es algo inconmovible, por eso dice que es la piedra de cimiento estable, que no se mueve. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Cuando le dice Simón, hijo de Jonás, le está diciendo: Pedro, vos sos barro. Porque si sos hijo de Jonás, y Jonás es hijo de Adán, y Adán fue sacado del barro, significa que sos barro. Usted imagínese, como dice en 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras de Mateo y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y la roca es Cristo, no es Pedro. ¿Por qué? Porque si la Biblia habla, como dice allí también en los Salmos, David también dice que Dios es la roca. Hay tantos pasajes que hablan de Dios como la roca. Entonces habría dos rocas. Aquí en 28:16 no está hablando de Pedro, de la roca probada, angular, preciosa y de cimiento estable. No hay una profecía, no es la profecía para Pedro, esa profecía es para Jesucristo. Él es la roca, no Pedro. Ellos dicen: sí, nosotros reconocemos que es la misma doctrina satánica. Está bien, vos sos Dios, pero no sos el único Dios. Está bien, la Escritura es infalible, pero no es lo único infalible. Está bien, Cristo es la roca, pero no es la única roca. Nosotros tenemos otra roca. Está bien, Cristo salva, pero la iglesia también salva. Está bien, Cristo salva, pero la hostia también salva. Está bien, Cristo quita el pecado, pero el bautismo en agua también quita el pecado. Cristo purifica con su fuego, con la operación del Espíritu Santo, purifica de los pecados del alma del hombre. Está bien, pero el purgatorio también purifica. Entonces esa es la doctrina diabólica de decir que Cristo vino a fundar. ¿Qué está queriendo decir? Cuando Cristo dice que viene a fundar, está queriendo decir que hay otra roca. El punto que Cristo, en Mateo 16, del 13 al 19, no podía comprar nada porque no estaba consumada la obra. Por eso Cristo en la cruz dice: consumado es, terminé todo lo que tenía que hacer. Todo lo que el Padre le dijo, Él hizo, Él obedeció, Él cumplió. Pero hasta ese momento la obra estaba en marcha, o sea, no podía. Como estamos diciendo, usted no puede comprar. Si usted no tiene dinero, no puede comprar una empresa. No puede. Si usted, póngase en el lugar de... Tiene que comprar una gran empresa, pero usted no tiene dinero para comprarla. No la puede comprar. Y esto es lo que pasó aquí. No es que Cristo, sino que tenían que cumplirse los tiempos para Él
comprar a la iglesia por su preciosa sangre, por su sacrificio, por su obra redentora. Y en ese momento estaba en plena tarea el Señor, en plena obra. Por eso dijo el Señor, yo vine a cumplir la ley, no vine a destruirla, no vine a borrarla, yo vine a cumplir la ley. A eso vino Cristo. Esto es lo que no sabe el Papa. Al Papa se le preguntó y se le preguntó claramente a qué vino Cristo y dijo que no sabía. ¿No sabía o no lo quiere decir? Porque si él dice que Cristo vino a cumplir la ley y mediante esa obra que Cristo hizo, los hombres se pueden salvar por medio de la fe, se cae el catolicismo. Porque si los católicos dicen que Cristo vino a fundar una iglesia, ¿por qué el Papa no dijo que Cristo vino a fundar una iglesia? Porque no le conviene. Él dijo, no lo sé. Es lo mismo que hace el señor Alarcón. Son zorros, son sofistas, son mentirosos. Porque si él dice que Cristo vino a cumplir la ley, se cae el catolicismo romano. Entonces no vino a fundar una iglesia, él vino a cumplir la ley. Entonces dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Usted observe, si usted como un hombre finito, como un hombre que pasa por esta vida, que nace, crece, se reproduce y muere, no haría su propia casa sin cimiento, o sea, sobre la arena, o sea, sobre la tierra, mucho menos Dios. ¿Cómo Jesucristo va a fundar a su iglesia sobre Pedro, si Pedro es tierra? Pedro es barro, Pedro es arena, Pedro es pasajero. Pedro nació, creció, se multiplicó y murió. Era un hombre, era una criatura, como Jesucristo. Si un hombre, dice, un hombre prudente, edifica su casa sobre la roca, mas el insensato la hace sobre la arena, ¿acaso Dios es insensato? Dios es Dios. Y Dios va a fundar a su iglesia ¿sobre quién? Sobre la roca, o sea, sobre Jesucristo. Y el que funda es Dios. Por eso dice, pongo en Sión una piedra probada. Una piedra probada y aprobada. La piedra angular, o sea, la piedra angular es la piedra que se ponía para que a partir de ahí se tiraban las líneas para la casa y daban los dos ángulos, digamos, o el ángulo, para que se puedan tirar todas las plumadas, etc. De ahí partía todo. Cuando se habla de dos, se hablan de los profetas y se hablan de los apóstoles. Por eso dijo que el fundamento donde se basa toda la doctrina es en los apóstoles y profetas. O sea, los apóstoles hablaron de Cristo y los profetas sí, hablaron de Cristo, o sea, profetizaron de Cristo, porque si Cristo, lo dijo bien un hermano, si Cristo no habría profecía sobre él, no habría escritura sobre él, Cristo no habría ¿cómo se puede decir? Él no podía certificar su identidad. O sea, su identidad estaba en las escrituras. Por eso es solo escritura. Tanto Jesús, la iglesia, Pedro, Juan, Santiago, los apóstoles, la iglesia primitiva, como dijimos, todo eran solo escritura. Porque ¿qué significa solo escritura? Apoyarse en las escrituras para dar testimonio de algo. En este caso Jesucristo. Jesucristo por eso dijo, escudriñad las escrituras, porque las escrituras dan testimonio de mí. Y un hermano hoy dijo, bien, si las escrituras no lo respaldaban a Cristo, él no tenía documentos. Era un indocumentado. Era el Hijo de Dios, pero no se lo podía identificar. ¿Por qué? Porque no había escrituras, no había profecías.
la escritura, por eso es solo escritura. ¿En dónde se basaron los bereanos? En las escrituras. O sea, estaba el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, predicando, y los bereanos fueron a las escrituras para ver si todo lo que decía Pablo eran así. O sea, si que Cristo era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces tiene que estar todo constatado por las escrituras. Y Pedro era barro, no había ninguna profecía sobre Pedro. Ese es el punto. Por eso Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Le estaba diciendo, vos sos barro, y yo no voy a hacer mi casa sobre el barro. Lo dice aquí la misma palabra de Dios. Está clarita la situación. Si no hay profecía, si no hay palabra inspirada, no hay nada. Por eso es sola escritura. Hasta Cristo mismo se tuvo que apoyar en las escrituras para identificarse con la humanidad. Aunque había una revelación a los apóstoles, tenían que ser respaldados por las escrituras. Porque si él era el Hijo de Dios, pero si las escrituras no decían que él era el Hijo de Dios, ¿cómo él iba a documentarse delante de sus apóstoles? El mismo Pedro, los apóstoles, Pablo mismo, daban testimonio de que ellos se apoyaban en las escrituras para testificar que Jesucristo era el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Mesías. Por eso dice, vamos a ir un poquito acá, Primera de Juan capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. O sea, cualquiera puede decir, yo tengo la verdad, yo tengo el verdadero evangelio. Eso lo puede decir cualquiera. Aún ustedes observen que la iglesia primitiva estaba allí cuando oraron, y dice que el lugar tembló en la iglesia primitiva, ellos se apoyaron en las escrituras, porque así como dijo David, etcétera, etcétera. O sea, aún en las oraciones ellos se apoyaban en las escrituras, porque todo tiene que estar apoyado por un documento. No podemos andar en la vida indocumentados, y es lo que hace el catolicismo romano. Por eso Dios no los conoce a los católicos, porque están indocumentados, no creen en el Mesías. No creen en el Mesías. Al no creer en el Mesías, Dios no los conoce. ¿Por qué? Porque no tienen documentos. Nadie los conoce. Si a usted, yo le pregunto su edad, usted me va a decir la edad. Pero hasta que no me muestre los documentos, yo no estoy seguro si es la edad que usted me está diciendo. ¿Por qué? Porque el único verdadero es Dios. El único verdadero es Dios. Pero queremos decir que es la documentación lo que reafirma algo. Entonces dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. Y esto es lo que le pasa al catolicismo, al Señor, a la complacencia y todo lo demás. De que ellos le creen a los falsos profetas. ¿Por qué le creen a los falsos profetas? ¿Por qué los católicos le creen a los falsos profetas? Porque no van a las escrituras. Porque tiene que haber una regla. ¿Cómo yo sé si una doctrina es falsa o es verdadera? ¿En qué me guío? ¿En los hombres que son barro? Que si yo apoyo mi casa sobre los hombres, se me cae todo. Porque usted no haría la casa sobre la tierra. Usted no haría su casa sobre la arena. Porque cuando la termina y usted se mete adentro con toda su familia, toda esa casa se le va a caer encima y lo va a matar a usted y a toda su familia. Usted no haría eso. Y usted es un hombre. ¿Cuánto menos Dios? Dios no va a poner su casa sobre Pedro o sobre ningún humano, porque esa casa se va a caer y va a matar a todos los cristianos. Por eso los católicos se les va a caer la casa encima, porque se apoyaron o se apoyan en un hombre que ya murió hace 2000 años en este caso. Habla de la sucesión, en ninguna parte habla Dios de la sucesión. Por eso es Cristo la roca, por eso no existe la sucesión. Porque Cristo es la roca, nos basta y nos sobra Cristo, no necesitamos más nada. Entonces, dice que han salido muchos falsos profetas diciendo que Cristo fundó
la Iglesia católica en este caso. Y menos la católica. ¿Cómo Cristo va a fundar la Iglesia católica? Es una locura, una locura. Ni la católica, ni Cristo vino a dar la vida. Ni la verdadera se puede decir. Cristo no fundó nada. El que fundó es el Padre, fundó una roca y esa roca es Cristo. Y consecuencia de esa fundación venimos nosotros, la Iglesia, nosotros. Por eso el Señor dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, edificaré. Después, por eso no estableció nada allí en Mateo 16, porque dice que va a establecer, o sea, va a establecer va a edificar, su iglesia en el futuro. En el momento que él pague el precio, es como decir, voy a usar un auto, pero hasta que yo no lo pague el precio no lo puedo usar al auto. El auto está muy lindo, está ahí, pero hasta que yo no pague, el auto no es mío. Y pasó, por eso el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia en tiempo futuro. Él va a edificar a la iglesia, consecuencia de haber creído en Él. Entonces dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, o sea, por eso decimos que el catolicismo romano son falsos profetas, falsa doctrina de demonios, porque ellos dicen que Cristo vino a fundar una religión, una institución de hombres. Ustedes observen qué locura. Cuando la salvación es solamente por la fe en Cristo. Entonces, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Ahí está todo. Eso es todo. Esa es la verdadera doctrina. ¿Cuál es la verdadera doctrina? Como dice allí el magisterio en el 4:11 de Efesios. Donde está el magisterio, dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y maestros, a otros pastores y maestros. Evangelistas, pastores y maestros. Y entonces ese es el magisterio. El magisterio que está formado por los apóstoles y los profetas. Y de ahí tomamos todos para aprender y para enseñar de la sola escritura. ¿Por qué? Porque los profetas y los apóstoles ya están muertos. ¿Cómo se dice que tienen autoridad o son inspirados? Porque fueron ordenados. Entonces, en esto conocer el Espíritu de Dios. O sea, ¿cómo yo hago para conocer la sana doctrina? ¿Cómo yo hago para saber si lo que estamos hablando es verdadero o es falso? O sea, el católico dice, porque me lo dice la iglesia. Pero ¿qué garantía? ¿Quién le dio autoridad a la iglesia? La iglesia no tiene ninguna autoridad para determinar la sana doctrina. El que tiene la autoridad es el magisterio. Usted va a la escuela y dice, no, las cosas son así, así, así. No, el que dice eso es el maestro. Primeramente el director pone un maestro, usted va a un aula, tiene unos compañeros y tiene un maestro y un libro y un manual. Y allí se le enseña, se le doctrina, se le instruye. Pero usted no tiene ninguna autoridad si usted es un alumno. Y es así con la iglesia. La iglesia somos alumnos, somos discípulos, los discípulos de Cristo. Los que tienen autoridad son los profetas y los apóstoles. Los profetas y los apóstoles están muertos. Al estar muertos tenemos las escrituras, por eso ellos son la máxima autoridad. Las escrituras son la máxima autoridad. Y en las escrituras está el magisterio. Y está la tradición. La tradición es liberar palabras, liberar dicción, liberar una conversación. Dios habló con sus profetas, por eso Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, habiendo purificado nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre. Hebreos 1 del 1 al 3. Esa es la obra. Ese es el Evangelio. Cristo. Y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces los profetas y los apóstoles recibieron esa tradición de Dios. Tradición significa liberar palabras de una persona a otra. Y los profetas y los apóstoles escribieron. Dice Dios, dice que Jesucristo no escribió nada, por supuesto, si él era la roca.
él era Dios. Es absolutamente ridículo. Él es el jefe que le dicta a un secretario o una secretaria una carta, una nota. Él es el jefe. ¿Cómo va a andar escribiendo si él tiene sus profetas y él tiene sus apóstoles? Para eso están los profetas y los apóstoles, para testificar de Cristo. Ellos testificaron con una tradición, por supuesto, con una autoridad oral. Mientras el profeta estaba vivo había una autoridad oral. Cuando el profeta se murió quedó la autoridad en lo que él escribió. Lo mismo con los apóstoles. Por eso el Señor dijo, el que lo oye a ustedes a mí me oye, el que lo recibe a ustedes a mí me recibe. Pero los apóstoles están muertos. Al estar muertos quedan las escrituras. Por eso es solo escritura. Porque después no hubo más dicción. O sea, no hubo más tradición. No hubo más ordenamiento. Porque Dios habla, por supuesto, con su pueblo por medio del Espíritu Santo. Pero ya no es para ¿cómo se puede decir? Porque el punto es el ordenamiento. Él ordenó profetas. Ordenar significa señalar por medio de las palabras. O sea, él ordenó profetas, él ordenó sacerdotes, él ordenó a Cristo, él ordenó a los apóstoles. Punto. Si usted viene su jefe y ordena este, van a ser jefes de esta sección, esta sección, esta sección. Punto, se acabó, no hay más nada. Una vez se va el jefe, se va el dueño de la empresa, se terminó todo, ya se terminó la ordenación. Lo que digan estos señores que fueron ordenados como jefes es la autoridad, que está respaldado por la ordenación. Los papas no fueron ordenados, Clemente no fue ordenado. Al no ser ordenado, no tienen palabra inspirada. Por eso dice acá el apóstol Juan, dice que conocemos a la sana doctrina por medio de que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Una de las cosas que decía, por ejemplo, que dicen tanto Clemente y hablan tanto de Clemente. ¿Quién lo conoce a Clemente? No se sabe ni siquiera si existió ese señor. Entonces dice, y dice que Clemente apoya el papado. Si apoya el papado, significa que es falso. No necesitamos ni siquiera mirarlo si fue ordenado. No fue ordenado Clemente. Fue ordenado los apóstoles, fue ordenado Pablo, fue ordenado Jesucristo. Fue ordenado los profetas, fue ordenado Aarón y sus hijos. Ellos sí fueron ordenados. Ellos sí tenían la autoridad. Pero los demás no. Los demás somos comunes y corrientes, aunque ellos también eran hombres comunes y corrientes. ¿Qué diferencia hay entre usted y el presidente de su nación? Humanamente nada, porque los dos nacen, crecen, se multiplican y mueren, los dos exactamente. La ordenación. Que a su presidente lo ordenaron un presidente y a usted no. Acá esa es la diferencia. Por eso no. El catolicismo romano es falso, absolutamente falso. ¿Por qué? Porque no fueron ordenados. Es como que yo digo, yo soy el presidente, pero ¿quién te ordenó? A mí nadie me ordenó. Ellos dicen que lo ordenan. En ningún momento dice la Biblia que haya ordenado Jesucristo sacerdotes católicos. No hay ordenación. O sea, si yo digo y salgo con mis locuras y se me aflojan todos los tornillos y digo, yo soy el presidente de Argentina, entonces, ok, muy bien, vamos a ver. Entonces empiezan a revisar los papeles y ni siquiera estoy, no figuro, digamos. Lo llevamos a un plano de la ridiculez, si se puede decir. Pero no estoy ordenado. Por más que yo grite a los cuatro vientos que soy el presidente de la nación, no estoy ordenado. Eso es lo que le pasa a los curas católicos. Ellos pueden gritar, se pueden disfrazar de sacerdotes, se pueden disfrazar. Pues son disfraces, porque nadie los conoce. Encima de negro, dando una simbología de que están aún en sus pecados, que sus pecados no han sido perdonados, están en la negrura del alma. El punto es la ordenación. A Clemente nunca Dios lo nombró, a Clemente Dios no lo conoce y puede ser una burla a los católicos y una burla histórica porque no se sabe ni siquiera si existió. ¿Quién puede comprobar que Clemente existió? O los padres de la iglesia eran filósofos, no eran cristianos. Eran filósofos, paganos, porque los verdaderos cristianos los mataban. No hay un testimonio de la iglesia verdadera. El único testimonio verdadero que tenemos es el de las Sagradas Escrituras, lo que escribieron los apóstoles, lo que escribió Lucas, toda palabra inspirada por Dios.
Ahí sí tenemos un testimonio, y aún así los mataban. Podemos tener un testimonio como ellos oraban, podemos tener un testimonio como ellos buscaban en las Escrituras, podemos tener un testimonio como ellos alababan a Dios, glorificaban a Dios, como se reunían por las casas, alabando y glorificando a Dios. Pero testimonio histórico no hay. ¿Por qué? Porque los mataban, estaban en el estómago de los leones, eran aserrados, eran muertos, quemados. Eso lo hacía el paganismo. Por eso el catolicismo siempre persiguió a los cristianos, siempre persiguió la Escritura. Por eso el catolicismo dice que la Iglesia es infalible. ¿Para qué? Para hacer desaparecer la Biblia, hacer desaparecer las Escrituras. El señor Alarcón y todos los católicos estarían felices de la vida si no existiera la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que tienen a la Iglesia. ¿La Iglesia qué les enseña? La Iglesia católica. Idolatría. ¿Y la idolatría? ¿Dónde van los idólatras? Al lago de fuego. Al ir ellos al lago del fuego, ¿qué significa? Que es una obra satánica. Porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que Cristo no vino a fundar ninguna iglesia. Entonces dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, porque todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa es la verdadera doctrina. Y como dijimos, el magisterio está en las Escrituras. El magisterio es Pablo, el magisterio son los apóstoles, el magisterio son los profetas. Más específicamente nosotros Pablo, porque Pablo dice, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, como dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 7, y 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 11, dice, yo fui constituido, yo fui puesto, yo fui metido en el medio del pueblo de Dios para ser maestro. Yo fui constituido magisterio, dice Pablo. Y ahí está toda la diferencia. Los papas no fueron constituidos maestros. Todos los que predicamos la palabra de Dios, aún Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, como dice en 2 Timoteo 2:2. Tomamos, por eso dice, lo que has oído de mí. Lo que has oído de mí. No de los papas, no de una religión muerta y vacía, ni siquiera de la iglesia misma. Lo que has oído de mí, dice Pablo. Por eso el magisterio son los apóstoles, por eso dice que en 2:20 de Efesios, el fundamento de los apóstoles y los profetas, porque ellos testifican de Cristo, no testifican ni enseñan ni adoctrinan acerca de la doctrina católica, no dicen que los curas perdonan pecados, no dicen que la iglesia es infalible, no dicen que hay dos rocas. Eso no enseña ni Pablo ni los apóstoles. Jamás. Encima Pablo dijo que la iglesia es falible. Juan está diciendo que la iglesia es falible porque dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia es falible. Si hay falsos profetas, como lo dice Pedro también, hay falsos profetas, lo dice Pablo, lo dijo Cristo en 7:15 de Mateo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es lo que el señor Alarcón, es lo que el señor Plasencia, es lo que el catolicismo, son los curas, los obispos y el papa, son lobos vestidos de ovejas, falsos profetas. ¿Por qué? Porque no siguen la doctrina apostólica. Porque los apóstoles nunca enseñaron lo que enseñaba el catolicismo romano. Usted imagínese a Pedro, a Pablo, a Juan, se le pregunta, ¿a qué vino Cristo? Y contesta, no sé, la verdad que no sé. Como dijo el Papa, porque no hay respuesta. ¿Cómo que no? ¿Saben por qué no hay respuesta? Porque odian las Escrituras. Porque niegan las Escrituras. Porque tendría que ir a las Escrituras y decir que Cristo vino a dar la vida por los hombres, a quitar el pecado del mundo por medio de sí mismo, a purificar a los hombres de sus pecados por medio de sí mismo. Pero eso ¿dónde está? En las Escrituras, porque en la Iglesia Católica no lo va a encontrar.
En la Iglesia Católica va a encontrar que la Iglesia es salva, que Pedro es el Papa, que María es la Madre de Dios. Por eso dice que la verdadera doctrina, entonces la verdadera doctrina, el verdadero magisterio, ¿dónde está? Yo hablo con los católicos y me dice, está en 4:11 de Efesios. Perfecto. Ese magisterio que enseñó no tiene respuesta. Ese magisterio enseña el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso no lo quieren decir. Callan. Porque si dicen que enseña que la iglesia es infalible, entonces que le muestre dónde dice que la iglesia es infalible. Cuando dicen 3:15, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, está queriendo decir que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No está diciendo que la iglesia es la verdad. La iglesia no es la verdad. La iglesia es la consecuencia de haber creído en Cristo, pero no es la verdad. Somos hijos de Dios. Por eso Juan, Pedro, Pablo dicen, el mismo Pablo dice allí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, dice que los ministros, los falsos apóstoles, o falsos maestros, o falsos profetas, se disfrazan como ministros de justicia. Pero dice, no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es falible. Porque si esta gente me dice que la Iglesia Católica es infalible, entonces yo voy y le creo a ellos. ¿Cuál es la garantía? No hay garantía, solamente nosotros lo decimos. Nosotros decimos que somos infalibles. Pero ¿dónde está la garantía? ¿Qué documento? Hay un documento. Hay una persona indocumentada, viene la policía, le pide los documentos. ¿Cómo se llama usted? Deme los documentos. No. Usted me tiene que creer que yo me llamo así. ¿Usted cree que la policía le va a creer? Lo van a meter al patrullero y se lo van a llevar a la comisaría. Es lo que le va a pasar a los católicos. Así. ¿Por qué soy salvo? Porque la iglesia me dice que yo soy salvo, que me puedo salvar, o que comiendo una hostia se me perdonan los pecados, que el bautismo me salvó, ha venido el Espíritu Santo y ahora soy un rey y un sacerdote, todas las mentiras que le mete el catolicismo romano a la pobre gente católica. Entonces dice, todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en carne. Entonces ese es el verdadero magisterio, el magisterio de los apóstoles. Porque si dice que el que confiesa que ha venido Cristo en carne, significa que María no le dio nada. Ahí no dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de María. Esa doctrina es falsa y diabólica. La verdadera doctrina que dice que Jesucristo ha venido en carne, ¿de dónde? Del cielo. Él se encarnó y vino. María fue por eso ella decía que era la sierva, la esclava, la criada de su Señor. Iba a tener en su vientre al Creador, de tal manera que Cristo estuvo 9 meses, María lo parió, María lo gestó, María lo amamantó, María lo amó, María lo crió, lo alimentó, puedo decir. Pero María no le dio nada. ¿Por qué? Porque la doctrina que dice aquí el apóstol Juan, el verdadero espíritu es que dice que María no es la madre de Dios. Es la madre, sí, porque lo gestó, lo parió, lo amamantó, lo alimentó, lo crió, etc. En ese sentido sí es la madre, por supuesto. Pero en el sentido sustancial no, porque Dios no tiene madre. Jesucristo. Por eso el señor Alarcón me hacía reír porque decía que Jesucristo estaba consciente. Las locuras que dice el señor Alarcón me hacen reír mucho. Jesucristo dice que estaba consciente cuando estaba frente a María. Entonces, si era consciente que él era Dios, cuando estaba frente a María, ¿cómo María va a ser la madre? Es como que Dios mira a una criatura y le dice, vos sos mi mamá. Es una locura, es una risa, es totalmente descabellada la doctrina católica. Y cada vez se hunden más. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué significa? Que Jesucristo vino encarnado. O sea, por eso él vino una persona completa. Él dijo, yo he venido del cielo. No es que vino un pedazo de Cristo y María le dio otro pedazo. Es algo absolutamente irrisorio, ridículo. Es una herejía. María no le podía dar nada. María simplemente fue un instrumento de Dios. Una privilegiada, como dice, una macarizo. Una mujer afortunada entre millones de personas. Entre las judías que había de su época y de su edad. Fue la elegida. Y por eso le llamó macarizo. Ahí en la Biblia dice que era una macarizo.
una afortunada. Pero eso no quiere decir, porque si María le hubiera dado de su carne, lo cual es imposible darle algo a Dios, se hubiera contaminado en el último de los casos. A entrar en una hipótesis, en una locura, decir que María le dio de su carne y que María es la madre, sería una locura total, porque hubiera contaminado la sangre, porque la sangre de María está contaminada. ¿Por qué? Porque es criatura. Dice, todos los hombres somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos barro. María no era divina, María era una judía, una santa mujer de Dios, una sierva, por eso dice la sierva, la esclava, la criada de su Señor, pero no era divina. Cristo vino, el Espíritu Santo lo colocó al Logos encarnado y se desarrolló en el vientre de María. Esa es la verdadera doctrina. Por eso el católico cree en un Cristo hijo de María. Por eso es una falsa doctrina. Son falsos apóstoles. Porque si Cristo tuviera de María sería un semidios, un Dios mezclado con una criatura. ¿Qué es eso? Un semidios, un híbrido. Por eso tienen ellos como un hombre divino. El catolicismo tiene a Cristo como un hombre divino, tiene un falso Cristo. Por eso ese Cristo no puede salvar, porque ese Cristo salva por medio de la fe más obra. Por eso es una mezcla entre Dios y el hombre. Por eso es fe más obras, o sea, fe es algo espiritual, es algo divino de Dios, que tenemos fe en Dios. Y las obras son de los hombres. Por eso ellos tienen un semidios, tienen un hombre divino, tienen un falso Cristo. El catolicismo tiene un falso Cristo que no los puede salvar. Ese Cristo no lo puede salvar. Usted tiene 2 millones de dólares, pero si son falsos, por más que patalee, son falsos, no le sirven para nada, está ocupando espacio, nada más. Y así es la religión, ocupa espacio, pero no produce nada, porque no produce ninguna salvación. ¿Por qué? Porque la salvación del católico o de cualquier religioso que tiene un falso Cristo, un falso Dios que salva por fe más obras, es un Cristo que solamente vive en su imaginación, no existe. Va a llegar a la presencia de Dios y no existe, lo que él creyó no existe. Que él se iba a salvar por medio de las obras o por medio del purgatorio. Cuando vea que se muere y se enfrenta a Dios, que Dios lo resucite y lo enfrente a Dios, se va a dar cuenta que no existió ningún purgatorio. Va a decir, bendito purgatorio, ¿y a dónde está el purgatorio que me quiero purificar? No existe ningún purgatorio, le va a decir Dios. Ahora estás frente a mí y la cuenta no está saldada. Apartado de mí, hacedores de maldad, le dirá el Señor. ¿Por qué? Porque la cuenta no está saldada. ¿Cuál es la salvación? Que la cuenta esté saldada. O sea, creer en Cristo. Y ese Cristo ha venido en carne. Ha venido en carne, o sea, de un lugar al otro. Él vino en carne, él ya vino encarnado, Cristo. Cristo no vino incompleto a la tierra, Cristo vino completo. María no le dio nada. Por eso dice que ha venido en carne. Todo aquel espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne, ¿qué quiere decir? Que estamos creyendo en el Dios encarnado, en el Logos encarnado, en aquel que es Dios, es divino. O sea, Cristo nunca dejó de ser divino, se humanó, se hizo como hombre, o sea, sufrió como hombre en el sentido de que cuando hacía calor tenía calor, cuando tenía hambre comía. Era el Dios humanado, él se humanó, o sea, tuvo misericordia de nosotros. Cuando decimos que nos humanamos o nos humanizamos ante la desgracia de otra persona, nos estamos humanizando, digamos, vamos y le ayudamos si no tiene para comer, si no tiene vestimenta, etc. Nos humanizamos. Y eso es lo que hizo Cristo. Se humanizó, o sea, se hizo como nosotros para poder salvarnos. Descendió. Por eso dice que él, el que cree que ha venido Cristo en carne, es de Dios. Eso es lo de Dios. Si usted cree que María le dio algo, eso no es de Dios. Porque el mismo apóstol Juan dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Amado, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Hay que probar los espíritus. Hay que probar los espíritus. Como católico y aún como cristiano. Hay que probar los espíritus. Pero ¿cómo lo pruebo? Por medio de las Escrituras. Porque en las Escrituras está el magisterio. El magisterio está en las Escrituras. Por supuesto que hay un magisterio vivo, por ejemplo, en este caso, estoy hablando de la palabra de Dios. Puede ser un pastor, un maestro o un evangelista. Puede hablar palabra de Dios, pero está todo extraído del magisterio de las Escrituras. No nos podemos salir de ahí, de las enseñanzas de Pablo, enseñanzas de Juan, en este caso, enseñanzas de Pedro, de los apóstoles, de los profetas. No nos podemos salir de ahí. Somos, por supuesto, un magisterio vivo, pero nos apoyamos totalmente en las Escrituras. Por eso es solo Escritura. ¿Qué es la sola Escritura? Es apoyarse únicamente en las Escrituras. Es un silogismo. Si Dios es la máxima autoridad y Dios inspiró las Escrituras, significa que las Escrituras son la máxima autoridad. No hay otra. Y en las Escrituras está el magisterio, está la tradición. La tradición es antes de la palabra escrita, y esa palabra solamente Dios se lo dio a sus ordenados para que escribieran. Dios ordenó, Dios habló, y los profetas y los apóstoles escribieron. Y ahí está todo condensado. Así que leemos un poquito más. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea, si usted cree que Jesucristo no ha venido en carne, o sea que vino un pedazo de Cristo, o sea, vino un espíritu, y María le dio la carne, por ejemplo, no es de Dios. Por eso dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea que ha venido un espíritu, como decían en esa época, que era solamente una proyección del cielo, como hablaban los docetistas, que no era una persona, no, Jesucristo vino, se hizo hombre, se humanó, digamos, Cristo se humanó, tenía humanidad Cristo, era el Dios humanado, no es de Dios. Y el punto es, lo que cree el catolicismo es que vino un pedazo de Cristo, o vino Cristo en espíritu, o vino el espíritu de Cristo, o vino Cristo en forma de espermatozoide y se colocó y María le dio el óvulo. Eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Porque la Biblia no dice que Cristo se hizo espermatozoide. La Biblia dice que Cristo se hizo carne. O sea, se humanó. Él no necesita ni de María, no necesita de un óvulo, no necesita de un espermatozoide. Él es Dios. Él es increado. Y un espermatozoide y un óvulo son cosas creadas. Entonces, si hubiera un espermatozoide, ¿de quién es ese espermatozoide? ¿De dónde salió ese espermatozoide? ¿De dónde salió ese espermatozoide? ¿Quién es el padre? ¿Quién es el productor de ese espermatozoide? Porque el espermatozoide es algo creado y Dios es increado. Por eso Él dice que se hizo carne, tomó carne de sí mismo. No tomó carne de María, tomó carne de sí mismo. Entonces, todo aquel que no confiesa que Cristo ha venido en carne, todo aquel que no cree que Cristo ha venido en carne, que no ha venido completo, quiere decir. Por eso esa es la verdadera doctrina, que Cristo vino completo, vino encarnado, pasó por María, creció, cumplió la ley, murió, tuvo 3 días en el Hades, resucitó y está a la diestra del Padre. Ese es el verdadero Cristo. Él no recibió nada de lo creado, porque Él no tiene nada creado. Dios no tiene nada creado, porque Él es increado, Él es eterno. Y dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros
que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Por eso el Señor dijo, yo llamo a mis ovejas, y mis ovejas me oyen y me obedecen, porque son mías. Y dice, el que oye a los apóstoles, a Dios oye. Por eso los apóstoles, ¿dónde están los apóstoles? Están muertos. Pero ellos escribieron, entonces los apóstoles, entonces las escrituras es la autoridad para la iglesia. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Dice, nosotros somos de Dios. Está hablando Juan. Nosotros, como Diótrefe, que no dejaba llegar a los apóstoles, dice que no los quería escuchar. Vamos a leer un poquito acá de Diótrefe. Dice, versículo versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes es una persona que no recibía la palabra apostólica. Y Diótrefes estaba en la iglesia. Entonces yo voy a la iglesia, me dice el católico, me dice el Señor, hablar con la iglesia es infalible. Entonces yo voy y me encuentro con Diótrefes. Y Diótrefes me recibe y empieza a hablar y hablar, pero él no recibe a los apóstoles. ¿Qué doctrina tiene Diótrefes? Una falsa doctrina. ¿Por qué? Porque no recibe a los apóstoles, porque lo dice el mismo apóstol Juan. Nosotros somos de Dios. ¿De quién está hablando? De los apóstoles, de la voz apostólica, de la autoridad apostólica. Porque dijo Jesús, el que le oye a usted, a mí me oye. Ahí está la Constitución. Ahí está el ordenamiento. ¿Cómo hace un policía para tener poder y autoridad? Porque fue ordenado. ¿Por qué el presidente puede firmar algo y pueden cambiar las cosas? Porque fue ordenado. Y los apóstoles fueron ordenados. El punto es que los apóstoles están muertos, pero dejaron las escrituras inspiradas y ahí está la autoridad. El punto es que nunca Dios ordenó a ningún papa, no ordenó a ningún Clemente, no ordenó a nadie. La ordenación terminó con el último apóstol, murió el último apóstol, se terminó la voz, la autoridad oral y quedó la autoridad escritural. Entonces dice, nosotros somos de Dios, haciendo una contraposición a los falsos profetas. Ellos son falsos profetas. Nosotros somos los verdaderos. Lo dice Juan, no lo dice Pepito el de la esquina, lo dice Juan, el apóstol Juan, alguien ordenado. Te habla con cualquier persona y le dice algunas palabras, pero si se lo dice una autoridad, usted va a respetar. Te va por la calle y cualquier persona le dice, deme los documentos, usted sigue caminando como nada. Pero viene un policía y le dice, deme los documentos, señor. ¿De qué hace? Se para, se frena, saca y le da los documentos. ¿Por qué? Porque es una autoridad. Lo mismo pasa con Juan. Él sabía que era autoridad y decía, nosotros somos de Dios porque nosotros tocamos, palpamos, estuvimos con el Verbo encarnado. El que conoce a Dios nos oye. Y acá está el kit de la cuestión. Por eso el catolicismo romano no son cristianos, son anticristos. Reniegan de Cristo, porque dice que el que conoce a Dios nos oye. ¿A quién? A los apóstoles. Pero yo digo, ¿pero cómo puedo decir si los apóstoles se murieron hace 2000 años? Pero están en las escrituras. Entonces somos solo escrituras. ¿Por qué? Porque los apóstoles están en las escrituras. La enseñanza apostólica está en las escrituras. Por eso el catolicismo niega la sola escritura. Porque en las escrituras condenan, los apóstoles condenan la idolatría. Lo dijo el mismo Pablo en 6:9 allí de Corintios. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Lo dice Juan también. Los idólatras y mentirosos serán arrojados al lago de fuego. Entonces, ellos no quieren oír la voz apostólica. Dice que son apostólicos, lo menos que son apostólicos. O sea, son apostólicos de sus papas herejes, por supuesto, pero esos papas nunca Dios los nombró.
nunca fueron ordenados. Ese es el punto, que Jesús nunca ordenó sacerdotes católicos allí en la cena del Señor. En la Pascua nunca, jamás los ordenó, porque la ordenación es un señalamiento por palabra y Jesús nunca los ordenó sacerdotes, porque Él era el sacerdote. ¿Cómo Él va a nombrar a Pedro como la roca si Él era la roca? ¿Cómo va a nombrar sacerdote si Él es el sumo sacerdote? Él es el sacerdote. Va a haber una continuación del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Había un orden, que era el orden según Aarón, lo cual estaba vigente. Él no podía nombrar sacerdotes, porque ya había sacerdotes. Si él nombraba sacerdotes, él pecaba, Jesucristo pecaba. Por eso los católicos tienen un falso Cristo que solamente vive en su imaginación. Él tampoco podía fundar la iglesia porque Pedro no era ninguna roca, él era la roca. Y el fundador es Dios. Por eso dice, pongo en Sión una piedra probada, una piedra angular, una piedra preciosa, una piedra de cimiento estable. La pone Dios, no Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo va a poner a Pedro? ¿Cómo Jesucristo va a edificar a su iglesia sobre la tierra, sobre la arena? Y esa iglesia se va a caer encima de todos los cristianos. Jesucristo nunca haría una locura, sí. Eso solamente se le puede ocurrir a un idólatra. Entonces dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. ¿A quién? A los apóstoles. Y los apóstoles están en las Escrituras. Por eso el catolicismo niega la sola Escritura. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Porque dice que el que es de Dios, a nosotros nos oye, dice Juan. ¿Y dónde está Juan y todos los apóstoles? Están muertos. Por eso queda la sola Escritura. El que no es de Dios no nos oye. Por eso el católico no es de Dios. El señor Alarcón no es de Dios. El señor Plasencia no es de Dios. Los apologistas católicos no son de Dios. La Iglesia Católica no es de Dios. No existen las Escrituras. ¿Por qué? Porque no oyen a los apóstoles. Los apóstoles nunca hablaron del catolicismo romano. Y si ellos no hablaron del catolicismo romano, significa que no son de Dios. Porque lo dijo Juan. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa es la doctrina. El conocimiento del Hijo de Dios, como dice en 4:13 de Efesios. Ese es el tema. Hay un maestro, en nuestro caso Pablo, hay un libro de las Escrituras y hay un tema que es el conocimiento del Hijo de Dios. Y hay alumno que es la iglesia. Los alumnos no tienen ninguna autoridad. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para cambiar nada, ni para agregar, ni para sacar. Nosotros somos la iglesia. Juan, los apóstoles, Pablo, los profetas, ellos son las autoridades delegadas por Dios. Jesucristo fue constituido Jesucristo, como sumo sacerdote y como la roca. Él fue constituido, pero ¿por quién? Por Dios. Dios nunca constituyó una religión como el catolicismo romano. Eso es absolutamente falso. Decir que Cristo vino a fundar una religión muerta y vacía, una institución de hombres, absolutamente falso. Cristo vino a dar la vida por la humanidad, vino a cumplir la ley y en la cruz dijo, consumado es, Señor, te obedecí en todo. Ahora voy al Hades, 3 días, y dice que cuando él dice que las puertas del Hades no lo van a poder retener, significa que él venció a la muerte. Pero Cristo no habla de la iglesia ahí, cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de Cristo. No está hablando que la iglesia va a vencer. Somos vencedores por medio de él, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero el que vence es Cristo, no nosotros. Nosotros, claro, vencemos porque estamos dentro del vencedor. Cuando Cristo fue al Hades, ahí estábamos todos nosotros, dentro del arca. Pero Cristo cuando resucita, resucitamos también nosotros. Así como Noé estuvo dentro del arca, y cuando el arca quedó en el monte Ararat, ¿quién estaba adentro? Noé. Así con nosotros. Cristo resucitó, se sentó a la diestra del Padre en las alturas. ¿Y quién está dentro de Cristo? Nosotros. Por eso estamos salvados una vez y para siempre. Por eso la salvación no se pierde.
Una vez que usted cree en Cristo, usted es salvo una vez y para siempre. Después su responsabilidad tener un buen testimonio. Pero eso es otro tema. Entonces dice, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los que no oyen a los apóstoles son falsos profetas, falsa iglesia, falsos cristianos. ¿Por qué? Porque no oyen a los apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles? En las Escrituras. Si ellos quieren oír a Clemente, si quieren oír a Juan Pablo II, a Francisco, es problema de ellos. Pero no fueron constituidos, no fueron nombrados, no fueron ordenados. Entonces no tienen ninguna autoridad, están en el aire. Están en el aire. Es como que yo voy y le digo, usted necesita un trámite, yo se lo hago. Le tomo los datos, le firme acá, pum, le pongo un sello mío y ya está, listo. Usted ya tiene su documento. Eso es algo falso, es algo que no sirve para nada. Usted si va al civil, si va a lugares autorizados por el gobierno para que usted se haga los documentos, sí, usted va, da los datos, le ponen sello, firma, punto, y le dan los documentos y ese documento vale. Un documento que yo le pueda dar no vale absolutamente nada por más que haga todos los trámites. Yo me puedo poner una oficinita, puedo poner lo que yo quiera. Ellos dicen que las iglesias son falsas, iglesias cristianas, porque se ponen en un lugar y predican la palabra. La iglesia es consecuencia de haber creído en Cristo. Eso es lo verdadero. Eso, nosotros estamos en lo verdadero. Cuando Él dice que las puertas del Hades no lo van a poder retener, significa que Él venció a la muerte. Pero Cristo no habla de la iglesia ahí cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de Cristo. No está hablando que la iglesia va a vencer. Somos vencedores por medio de Él. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero el que vence es Cristo, no nosotros. Nosotros, claro, vencemos porque estamos dentro del vencedor. Cuando Cristo fue al Hades, ahí estábamos todos nosotros, dentro del arca. Pero Cristo cuando resucita, resucitamos también nosotros. Así como Noé estuvo dentro del arca, y cuando el arca quedó en el monte Ararat, ¿quién estaba adentro? Noé. Así con nosotros. Cristo resucitó, se sentó a la diestra del Padre en las alturas. ¿Y quién está dentro de Cristo? Nosotros. Por eso estamos salvados una vez y para siempre. Por eso la salvación no se pierde. Una vez que usted cree en Cristo, usted es salvo una vez y para siempre. Después su responsabilidad tener un buen testimonio. Pero eso es otro tema. Entonces dice, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los que no oyen a los apóstoles son falsos profetas, falsa iglesia, falsos cristianos. ¿Por qué? Porque no oyen a los apóstoles. ¿Dónde están los apóstoles? En las Escrituras. Si ellos quieren oír a Clemente, si quieren oír a Juan Pablo II, a Francisco, es problema de ellos. Pero no fueron constituidos, no fueron nombrados, no fueron ordenados. Entonces no tienen ninguna autoridad, están en el aire. Están en el aire. Es como que yo voy y le digo, usted necesita un trámite, yo se lo hago. Le tomo los datos, le firme acá, pum, le pongo un sello mío y ya está, listo. Usted ya tiene su documento. Eso es algo falso, es algo que no sirve para nada. Usted si va al civil, si va a lugares autorizados por el gobierno para que usted se haga los documentos, sí, usted va, da los datos, le ponen sello, firma, punto, y le dan los documentos y ese documento vale. Un documento que yo le pueda dar no vale absolutamente nada por más que haga todos los trámites. Cuando se dice que se pone se hace una iglesita o se pone un local, eso es todo consecuencia de haber sido salvado. No es que nosotros fundamos una iglesia, o fundamos otras iglesias, o fundamos sectas. Eso es simplemente consecuencia de la salvación. Nosotros hemos creído, estamos felices, estamos contentos, gozosos y predicamos la palabra. Eso es lo legal. Eso es lo legal. Haber creído en Jesucristo, eso es lo legal. Pero usted va a un lugar donde le dicen el agua quita el pecado, el fuego purgatorio le quita el pecado, los curas perdonan pecado, usted reza el rosario que se va a salvar. Eso es todo falso. Son personas. ¿Por qué? Porque no están autorizados.
¿Por qué? Porque no oyen a los apóstoles, porque si ellos oyeran al apóstol Juan o a los apóstoles, no serían católicos. Porque dice, el que no es de Dios, no nos oye. Por eso ellos niegan la sola escritura, por eso ellos no quieren oír a los apóstoles, porque si ellos oyen a los apóstoles le dicen, ustedes son unos idólatras y están condenados, tienen que recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Como ellos no quieren oír eso, porque el hombre amó más las tinieblas que la luz, niegan la sola escritura. Niegan la sola escritura. Lo dice clarito aquí el apóstol Juan. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces lo vamos a dejando por acá, esta primera parte. Es mucho para hablar, muchos versículos, muchas palabras, mucha enseñanza de parte del Señor para poder aprender que Cristo no vino a fundar, Cristo vino a dar la vida, Cristo vino a cumplir la ley, Cristo vino a salvarnos. La iglesia es consecuencia nada más. No es ninguna fundación, porque la fundación es Cristo. Cristo es la roca fundada. El Padre fundó la roca. Que íbamos a leer otras traducciones, pero bueno, no nos dio el tiempo, lo haremos en el próximo video. Que Dios les bendiga.